El firmamento se iluminaba con matices de naranja y rosa, mientras el sol emergía con timidez en el horizonte. Era una mañana sin igual en Jerusalén, pues en el monte Gólgota se desarrollaba un acontecimiento que marcaría un giro decisivo en la historia. La cruz, símbolo de suplicio y oprobio, estaba dispuesta para uno de los episodios más significativos para la humanidad. La muchedumbre que comenzaba a congregarse llenaba el ambiente de una combinación de expectativa y miedo. Hombres, mujeres y niños, algunos impulsados por la curiosidad, otros por la fe y muchos arrastrados por el flujo de los hechos, se ubicaban para atestiguar lo que estaba por ocurrir. Era inevitable no sentir el peso del destino en ese lugar. La crucifixión no era un evento raro en el Imperio Romano, pero este día era especial. Algo en el aire, tal vez un susurro del viento o una leve alteración en la luz, sugería que lo que estaba por acontecer no era solo la ejecución de un hombre, sino un evento repleto de significado divino. Al pie de la cruz, el centurión romano a cargo de la ejecución permanecía inalterable, observando todo con una mirada que disimulaba su turbación interna. Aunque habituado a la brutalidad de las crucifixiones, este día experimentaba una conmoción inusual, como si intuyera que estaba a punto de ser parte de algo trascendental. Y entonces ocurrió algo celestial. ¿Qué experimentó el centurión? ¿Acaso nuestro amado Dios se manifestó en ese instante y tocó al soldado? Existen muchos enigmas en torno a esta historia que rara vez se menciona. Muchas personas desconocen todo lo que sucedió ese día, que fue transformador para la humanidad entera. No olvides compartir este mensaje en WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a tantas personas como sea posible. De esta manera, no solo nosotros seremos bendecidos, sino también todos los que nos rodean. Regresando al tema principal, los soldados romanos operaban con precisión militar, preparando todo para la crucifixión. El eco de los martillos, golpeando los clavos, se esparcía en el aire, una siniestra melodía que preludiaba la agonía próxima del condenado. Cada martillazo recordaba el cruel destino que esperaba a Jesús, el hombre cuya figura había fascinado a unos y enfurecido a otros. El centurión supervisaba cada detalle, asegurándose de que todo se realizara conforme a lo previsto. Su imponente presencia, revestida con la armadura típica de un oficial romano, evidenciaba su autoridad y su habilidad para ejecutar órdenes sin vacilar. No obstante, en su interior libraba un conflicto entre su obligación y el extraño encanto que sentía hacia el hombre que estaban a punto de crucificar. Jesús, por su lado, era un retrato de calma en medio del tumulto. Aunque rodeado de guardias y enfrentando una muerte atroz y degradante, mantenía una serenidad que contrastaba marcadamente con el caos circundante. Su mirada, llena de compasión y resolución, trascendía las circunstancias inmediatas. Mientras los soldados terminaban de disponer el sitio, el público que había acudido a presenciar el acto empezaba a cuchichear entre ellos. Las emociones oscilaban entre la indignación y la veneración, generando una atmósfera saturada de tensión y expectativa. Cuando Jesús fue alzado en la cruz, el ambiente se transformó abruptamente. Un terremoto repentino estremeció el suelo, como si el propio planeta rechazara el acto de violencia perpetrado en su superficie. La multitud alrededor del Gólgota comenzó a gritar y a arrodillarse, atemorizados y maravillados ante la magnitud del fenómeno. El sol, que había brillado con fuerza en las primeras horas del día, de repente pareció oscurecerse, lanzando una sombra ominosa sobre la tierra. Este oscurecimiento del día no solo añadió dramatismo al evento,
sino que también fue interpretado por muchos como un signo divino, una manifestación del descontento celeste al frente, a la crucifixión del que muchos consideraban un profeta, un maestro o incluso el Hijo de Dios. El centurión, acostumbrado a la guerra y al derramamiento de sangre, encontró estos eventos particularmente perturbadores. Nunca antes había presenciado fenómenos naturales coincidiendo con una ejecución. Este conjunto de acontecimientos extraordinarios solo aumentaba su sensación de que estaba presenciando algo mucho más significativo que la simple muerte de un criminal común. Entre el rugido del terremoto y la oscuridad que envolvía el escenario, las rocas se partían y los gritos de terror y asombro de la multitud llenaban el aire. Todo parecía converger en un clímax de intensidad emocional y espiritual que dejaría una marca indeleble en todos los que estuvieran presentes. El centurión, un hombre forjado en la disciplina y rigor del ejército romano, enfrentaba ese día un desafío sin precedentes. A pesar de haber presenciado numerosas ejecuciones, ninguna había resonado tan profundamente en su ser como esta. Al observar a Jesús, su conducta serena y digna comenzó a inquietarlo profundamente. Como oficial romano, su responsabilidad era asegurar que la sentencia se ejecutara sin impedimentos, pero a medida que sucesos sobrenaturales se manifestaban, su corazón se encontraba dividido entre la obediencia a sus órdenes y un creciente sentimiento de temor reverente. Claramente, este no era un hombre ordinario, y el centurión empezaba a cuestionar las razones de su condena. La autoridad del centurión sobre sus tropas era indiscutible, pero en esos momentos su propia convicción empezaba a tambalear. ¿Estaba actuando correctamente? ¿Qué significaban la oscuridad del sol y los temblores de tierra? Estas dudas lo asaltaban mientras trataba de mantener una apariencia de control y resolución ante sus hombres. A medida que el crucificado soportaba su tormento con una gracia desconcertante, el centurión notaba cómo su habitual indiferencia se convertía en un dilema interno agudo. Esta ejecución, a diferencia de las anteriores, estaba dejando una marca imborrable en su alma, obligándolo a replantearse sus concepciones sobre justicia, poder y lo divino. Mientras Jesús pendía de la cruz, un silencio conmovedor se apoderó del monte Gólgota. El centurión, observando atentamente, comenzó a discernir en Jesús algo más que un simple mortal. Algo en las palabras de Jesús, en su manera de enfrentar el dolor, indicaba una conexión con lo divino que el centurión nunca antes había sentido. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estas palabras empezaron a formarse en su mente, aunque al principio las resistía. Sin embargo, conforme el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, su resistencia a esta revelación se debilitaba. ¿Cómo podría un simple mortal provocar tales fenómenos naturales? Este reconocimiento no llegaba fácilmente al soldado pragmático. Había sido entrenado para ver el mundo a través de una lente de orden y control, donde los dioses eran entidades lejanas y a menudo apáticas. No obstante, la presencia de Jesús y los eventos a su alrededor sugerían una verdad mucho más cercana y perturbadora, la de un Dios que padecía junto a y por la humanidad. Observando cómo la vida se extinguía de Jesús, el centurión no pudo evitar sentir que estaba siendo testigo de algo trascendental. Esto no era una mera ejecución, era un acto cargado de significado espiritual, un sacrificio que resonaba en las profundidades del cosmos, y él, un simple oficial romano, había sido testigo de ello. La crucifixión de Jesús no era un suceso más, y esto se hacía evidente para todos los presentes, en particular para el centurión. Mientras Jesús colgaba en la cruz, su resistencia al odio y el dolor, con una dignidad inconmovible, señalaba algo más allá de la mera resistencia humana. Indicaba una fuente de poder divino,
Los eventos sobrenaturales que acompañaban su muerte, como la oscuridad en pleno día y el terremoto, actuaban como testimonios místicos de la verdadera naturaleza de su muerte. Estos fenómenos eran percibidos por muchos, incluido el centurión, como signos celestiales que confirmaban la excepcionalidad del crucificado. Entre los espectadores, el miedo y la maravilla se entremezclaban. Algunos lloraban, otros rezaban y muchos simplemente observaban atónitos, preguntándose si lo que presenciaban era la manifestación de la ira divina ante sus ojos. Para el centurión, cada uno de estos elementos reafirmaba que estaba ante un acontecimiento de magnitud cósmica. A medida que Jesús pronunciaba sus últimas palabras, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», el impacto de su mensaje y su muerte resonaba profundamente en el corazón del centurión. Este acto de perdón en la cara del sufrimiento extremo era algo que él nunca podría haber anticipado o entendido completamente, marcando un antes y un después en su vida. El centurión, testigo directo de la crucifixión, se encontraba profundamente afectado por los eventos del día. Al ver cómo Jesús manejaba su inminente muerte con una calma sobrenatural, comenzaba a sentir un creciente respeto y temor reverencial hacia este hombre extraordinario. Su entrenamiento militar no lo había preparado para enfrentar el dilema espiritual que ahora lo consumía. La convicción de Jesús, su dignidad en el sufrimiento y los signos sobrenaturales que lo acompañaban, todo contribuía a un cambio radical en la percepción del centurión sobre la divinidad y el propósito divino. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Se encontró declarando en voz alta una confesión que sorprendió tanto a sus hombres como a él mismo. Esta afirmación no era solo el reconocimiento de la identidad de Jesús, sino también un testimonio de la transformación interna que estaba experimentando el centurión. Este reconocimiento marcó un punto de inflexión para el centurión. Ya no podía ver el mundo de la misma manera. Su vida había sido cambiada irrevocablemente por lo que había visto y oído. Ahora enfrentaba un futuro incierto, sabiendo que su camino adelante estaría inevitablemente marcado por este encuentro con lo divino. Mientras Jesús sufría en la cruz, los soldados a su pie procedieron a lanzar sortes por sus vestiduras, una práctica común para los ejecutados. Esta acción, aunque rutinaria, se cargó de significado en el contexto de la crucifixión, cumpliendo la profecía bíblica que decía: «Repartieron mis vestidos entre ellos, y sobre mi ropa echaron suertes». Salmo 22:8. El centurión observaba, quizás por primera vez, cuestionando la moralidad de tal acto. Aunque era parte del procedimiento estándar, el contexto de este evento le daba un aire de crueldad y deshumanización que no pasaba desapercibido para él ni para los otros testigos. Este acto de lanzar sortes también servía como un recordatorio sombrío de la humanidad de Jesús. A pesar de su divinidad percibida, fue sometido a los mismos rituales y deshonras que cualquier otro criminal, un contraste poderoso que no se perdía en aquellos que estaban presentes. Finalmente, ese instante mostraba la desconexión entre los soldados y el suceso trascendental al que asistían. Mientras ellos se ocupaban de repartir las vestiduras, un evento de magnitud espiritual se desplegaba, algo que el centurión empezaba a comprender cabalmente, marcando un hito en su evolución espiritual. Mientras Jesús estaba suspendido en la cruz, su silencio resonaba tan fuerte como cualquier clamor de sufrimiento. Ese silencio no era de resignación, sino de una dignidad firme ante la adversidad extrema. Observado por todos, incluido el centurión, Jesús afrontaba su destino con una serenidad que parecía sobrepasar lo humano. El centurión
Habituado a los gritos y lamentos de los ejecutados, encontraba en el silencio de Jesús una fuerza desconcertante. Un silencio que comunicaba aceptación, un propósito elevado y una conexión profunda con lo divino, algo que el centurión empezaba a sentir como verdadero y palpable. A pesar del evidente dolor físico, Jesús mantenía su cabeza alta. Sus ojos de vez en cuando recorrían la multitud y se detenían en los rostros de aquellos a quienes había amado y enseñado. Este era un hombre que, incluso en el momento de su muerte, continuaba impartiendo lecciones de amor y perdón, una actitud que desarmaba a quienes esperaban ver signos de flaqueza o desesperación. Su dignidad en la cruz se convertía en un testimonio silencioso pero poderoso de su esencia y misión. Para el centurión y muchos otros presentes, la manera en que Jesús encaraba la muerte era evidencia clara de su naturaleza excepcional y su conexión profunda con una autoridad divina que parecía guiar sus actos hasta el final. Incluso mientras los clavos atravesaban sus manos y pies, Jesús exhibía una resistencia que trascendía el entendimiento común. Esta fortaleza no era solo física, sino espiritual, reflejando su total entrega a la voluntad de su Padre. A través de su padecimiento, Jesús no solo cumplía con las profecías, sino que manifestaba su rol como el Mesías sacrificado para la redención de la humanidad. El centurión observaba, cada vez más convencido de la singularidad de Jesús. La manera de Jesús de enfrentar la muerte difería radicalmente de todo lo que había visto durante sus años de servicio. En él no había rastro de odio o venganza, solo amor y perdón, incluso hacia aquellos que le causaban dolor. Esta actitud provocaba una reflexión profunda en todos los testigos, desafiando sus ideas preconcebidas sobre el poder y la autoridad. Jesús, en su punto más vulnerable, demostraba un tipo de poder que no emanaba de la fuerza física, sino de la pureza de su espíritu y la veracidad de su mensaje. La serenidad inquebrantable de Jesús brillaba como un faro de luz en medio de la oscuridad del odio y la crueldad. Su disposición para sufrir y morir por sus creencias dejaba en claro que su mensaje de amor y redención era algo por lo que estaba dispuesto a pagar el precio supremo, inspirando a otros a mirar más allá de lo mundano hacia lo eterno. Durante su juicio, Jesús enfrentó acusaciones confusas y contradictorias. Los líderes religiosos y los ancianos buscaban desesperadamente un motivo para condenarlo, pero Jesús respondió con un silencio que a menudo frustraba a sus acusadores. Su silencio no era una admisión de culpabilidad, sino un reflejo de su paz interior y convicción en la justicia divina. Ante Pilato, Jesús mostró una compostura que contrastaba agudamente con la agitación de la multitud y la indecisión del gobernador. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Jesús, afirmando su identidad, respondió de una manera que reflejaba su profundo conocimiento de su destino. Mi reino no es de este mundo. Este intercambio no solo subrayaba la misión espiritual de Jesús, sino también destacaba la incapacidad de las autoridades terrenales para comprender su reino. La naturaleza de su reino, no basado en el poder terrenal, sino en la verdad y justicia divinas, desafiaba las normas políticas y religiosas de su tiempo. El juicio de Jesús, plagado de injusticias y manipulaciones, no solo exponía las deficiencias del sistema judicial de la época, sino también la integridad y firmeza de Jesús al enfrentar tales adversidades. A pesar de la hostilidad y los testimonios falsos, mantenía una actitud que resonaba con dignidad y verdad, marcando un fuerte contraste con la debilidad moral de sus acusadores. El silencio de Jesús durante su juicio era tan elocuente como cualquier declaración. Ante acusaciones infundadas,
y provocaciones constantes, optó por no defenderse vehementemente, sino que se mantuvo sereno, confiando plenamente en su misión y en el plan divino. Este silencio no era de resignación, sino de una autoridad espiritual profunda que desconcertaba a quienes esperaban su reacción. Este enfoque tranquilo y mesurado desconcertaba tanto a sus acusadores como a la multitud. En un mundo donde la defensa apasionada y la retórica eran norma en los juicios, la calma de Jesús destacaba, indicando un conocimiento y una conexión con algo mucho más grande que las estructuras de poder temporal. En este silencio, Jesús comunicaba una poderosa lección sobre la fuerza de la paciencia y la resistencia. Su disposición a aceptar sufrimiento sin represalia demostraba un control y una fuerza interior que muchos de sus seguidores encontrarían inspiradora. Era una demostración palpable de su enseñanza de volver la otra mejilla, vivida en primera persona ante los ojos del mundo. La elección de Jesús de permanecer en silencio frente a la injusticia resonaba como un desafío a las expectativas y convenciones de su tiempo. Era un acto de resistencia no violenta que subrayaba la profundidad de su compromiso con sus principios y su fe inquebrantable en su Padre Celestial. Conforme las horas avanzaban y el dolor de Jesús se agudizaba, su tranquilidad seguía patente. A pesar de la brutalidad física de la crucifixión, sostenía una calma que desconcertaba a muchos de los observadores. Esta calma no emanaba de la indiferencia, sino de una convicción sólida en la justicia de su misión y el propósito último de su sacrificio. La habilidad de Jesús para pronunciar palabras de perdón en plena agonía, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», subrayaba su carácter excepcional y su misión. Estas palabras no solo revelaban su compasión sin límites, sino también su dedicación a los principios que había enseñado durante su vida. La paz de Jesús, incluso frente a la muerte, actuaba como un testimonio poderoso para todos los presentes, incluyendo al centurión. Este comportamiento trascendente motivaba tanto a sus seguidores como a algunos de los que anteriormente dudaban de él. Su calma en el extremo sufrimiento evidenciaba su conexión divina y su autoridad espiritual. La manera en que Jesús afrontó su destino no solo confundía a quienes lo ejecutaban, sino que también sembraba semillas de fe en aquellos que buscaban significado en sus palabras. En sus últimos instantes, Jesús personificaba el núcleo de sus enseñanzas, demostrando que el verdadero poder reside en el amor incondicional y el sacrificio por otros, un mensaje que resonaría a través de las generaciones. Mientras Jesús pendía de la cruz, uno de los momentos más sobrecogedores fue su capacidad para ofrecer perdón a quienes lo crucificaban. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», pronunciaba, sus palabras resonando en el silencio que cubría el monte Gólgota. Esta manifestación de misericordia en medio de dolor extremo dejaba atónitos a muchos de los presentes, incluido el centurión. Esta disposición al perdón no era meramente un acto noble, reflejaba el núcleo del mensaje y la misión de Jesús. Incluso en sus últimos momentos, se mantenía leal a sus enseñanzas sobre el amor y el perdón, evidenciando que sus palabras no eran solo teóricas, sino principios por los cuales estaba dispuesto a vivir y morir. El público que miraba comenzaba a experimentar una mezcla de desconcierto y asombro. Algunos lloraban, otros rezaban, y muchos reconsideraban sus propias creencias y acciones. La capacidad de Jesús para perdonar, incluso bajo condiciones tan crueles, planteaba un desafío directo a las normas de venganza y represalia dominantes en la sociedad. Este acto de perdón en la cruz se convertiría en uno de los momentos más impactantes y memorables de la crucifixión, dejando una huella duradera
en todos los que lo presenciaban. Para el centurión, este era un testimonio de una fuerza y autoridad moral que superaba cualquier cosa que hubiera observado en su carrera militar. Los sucesos de aquel día conmovieron profundamente al centurión. La combinación de signos sobrenaturales, la conducta inquebrantable de Jesús y su último gesto de perdón convergían para provocar un momento de intensa reflexión y duda espiritual en el corazón del soldado romano. El centurión comenzaba a cuestionar no solo sus creencias anteriores sobre el poder y la justicia, sino también su papel en la ejecución de un hombre que ahora parecía ser algo más que un simple delincuente. Este conflicto interno era algo nuevo para él, acostumbrado como estaba a obedecer órdenes sin cuestionar. A medida que el día se desarrollaba y los eventos se desplegaban, el centurión sentía que su visión del mundo se transformaba. La autoridad y la dignidad con que Jesús enfrentó su muerte eran incongruentes con la imagen de un malhechor. Esto le hacía replantearse la posible divinidad de Jesús, una idea que antes habría rechazado sin contemplaciones. La transformación del centurión se manifestaba en su comportamiento y decisiones futuras. Este día no solo cambiaba su percepción sobre Jesús, sino que también alteraba el curso de su vida, impulsándolo hacia una búsqueda de comprensión y redención que nunca habría imaginado antes de este encuentro crucial. El oscurecimiento del cielo y el terremoto que ocurrieron durante la crucifixión de Jesús fueron interpretados por muchos, incluido el centurión, como signos divinos. La naturaleza parecía reaccionar ante la magnitud del evento, un fenómeno que rara vez se había asociado con la ejecución de un criminal común. La oscuridad que cayó sobre la tierra fue particularmente simbólica. En las tradiciones judía y cristiana, la oscuridad a menudo representa momentos de juicio divino o presencia de Dios. Para los que estaban presentes, este cambio repentino en el ambiente añadió un elemento de miedo y maravilla, intensificando la atmósfera ya cargada del lugar. El terremoto, por otro lado, fue visto como una manifestación física de la conmoción celestial ante la injusticia de la crucifixión. Este tipo de evento natural, coincidiendo precisamente con la muerte de Jesús, reforzaba la idea de que lo que estaba ocurriendo tenía una importancia cósmica, mucho más allá de la mera ejecución de un hombre. Estos signos consolidaron en la mente del centurión y de otros testigos la noción de que estaban presenciando un evento de enormes dimensiones históricas y espirituales. La coincidencia de estos fenómenos naturales con la muerte de Jesús no se podía interpretar simplemente como casualidad, sino como indicio de una intervención divina en curso. Uno de los hechos más sobresalientes mencionados en las Escrituras respecto a la crucifixión es la resurrección de los santos, descrita en el Evangelio de Mateo 27, 52, 53. Según estos versículos, tras el fallecimiento de Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron y entraron en la ciudad santa, mostrándose a muchos. Este prodigio no solo actuaba como una señal de la victoria sobre la muerte que Jesús anunciaba, sino también como una evidencia clara de su autoridad divina. Para aquellos que fueron testigos o que supieron de estos sucesos, la resurrección de los santos agregaba una dimensión adicional de misterio y santidad al ya impresionante evento de la crucifixión. El centurión, al ser informado de estos hechos, halló aún más motivos para replantearse la realidad que hasta entonces conocía. Si la muerte de Jesús había liberado tales fuerzas, ¿qué más desconocía o ignoraba sobre el hombre a quien había ayudado a crucificar? Estos milagros alimentaron la transformación del centurión de una fe centrada en el poder terrenal y la autoridad hacia un entendimiento más amplio del poder espiritual y divino.
La resurrección de los santos demostraba que la muerte de Jesús no representaba un final, sino el inicio de una nueva realidad espiritual que él empezaba a comprender. Tras presenciar los sucesos sobrenaturales y cómo Jesús enfrentó su propia muerte, el centurión no pudo reprimir su convicción. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, proclamó, expresando un cambio definitivo en su vida y sus creencias. Este reconocimiento no fue una aceptación superficial, sino el resultado de un profundo impacto emocional y espiritual que había vivido durante ese día. Su proclamación era tanto un reconocimiento de la divinidad de Jesús como un testimonio personal de la transformación ocurrida en su propio ser. Al admitirlo, el centurión se abría a un nuevo camino espiritual, dándose cuenta de que había sido parte de un momento divino que trascendía cualquier comprensión humana previa. Este reconocimiento también significaba una ruptura con su pasado. Al aceptar la divinidad de Jesús, el centurión desafiaba las convenciones y creencias del Imperio Romano, que consideraba al emperador como su figura divina. Su nueva fe lo colocaba en una senda de posible persecución y adversidades, pero también de redención y esperanza. La declaración del centurión se convirtió en un momento crucial, no solo para él, sino también para todos los que escucharon sus palabras. Era un testimonio impactante que resonaría en los años futuros, influenciando cómo otros percibirían los eventos de aquel día y la figura de Jesús como el Mesías anunciado. La afirmación del centurión de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios marcaba el comienzo de una profunda transformación espiritual en su vida. Este instante de revelación se convirtió en el catalizador que lo llevó a replantear no solo su carrera militar, sino también su propósito existencial. Desde ese momento, el centurión comenzó a experimentar un cambio radical en su perspectiva sobre la religión, la autoridad y el poder. Al volver a su vida cotidiana, el centurión se encontró a menudo reflexionando sobre los eventos en el Gólgota. La imagen de Jesús en la cruz, sus palabras de perdón y los fenómenos sobrenaturales que presenció, resonaban constantemente en su mente, instándolo a buscar una comprensión más profunda de lo que había experimentado. Este viaje espiritual no fue fácil. El centurión enfrentó dudas y conflictos internos, ya que su nueva fe lo colocaba en desacuerdo con las prácticas paganas y las expectativas del Imperio Romano. A pesar de estas tensiones, su deseo de seguir el camino que Jesús había marcado era más fuerte que el temor a las repercusiones que podría enfrentar. La transformación del centurión también se manifestó en su comportamiento hacia los demás. Comenzó a tratar a las personas con una compasión y una justicia que no había exhibido anteriormente. Este cambio no solo sorprendió a sus compañeros y subordinados, sino que también comenzó a influir en aquellos a su alrededor, sembrando las semillas del Evangelio a través de su ejemplo vivo. Con su nueva fe, el centurión decidió dedicar su vida a la difusión del mensaje de Jesús. Esta decisión marcó el comienzo de una nueva fase en su vida, donde su rol como líder militar tomó un nuevo propósito. Empezó a utilizar su posición para proteger a los cristianos en lugar de perseguirlos y a promover la paz en lugar de la violencia. El centurión también se dedicó a profundizar en las enseñanzas de Jesús, buscando a los discípulos y otros seguidores que pudieran iluminarle más sobre la vida y las enseñanzas del Maestro. Su posición como centurión le brindó recursos y accesos que utilizó para apoyar a la naciente comunidad cristiana, ofreciendo un refugio seguro y asistencia logística cuando fue posible. Además, el centurión empezó a compartir su experiencia personal con otros, incluidos sus propios soldados y cualquier persona con la que se cruzara.
Su relato era conmovedor y auténtico y resonaba en los corazones de muchas personas que buscaban respuestas en un mundo lleno de incertidumbre y represión. El centurión se transformó en un enlace entre los mundos romano y cristiano, facilitando un diálogo que, de otro modo, hubiera sido improbable. Su conversión no solo transformó su vida, sino que también influyó significativamente en la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano, demostrando que la fe en Jesús podía transformar incluso a los menos esperados. Con el tiempo, la figura del centurión fue venerada en la tradición cristiana bajo el nombre de San Longino. Su historia se convirtió en un símbolo de conversión y fe profunda, y es celebrado como el soldado que reconoció la divinidad de Jesús durante la crucifixión y que posteriormente dedicó su vida al servicio del Evangelio. La devoción a San Longino se expandió, especialmente en comunidades que valoraban su historia de conversión y su papel como protector de los cristianos. Se le atribuyen varios milagros y su intercesión es solicitada especialmente por aquellos que buscan valor para enfrentar grandes cambios o para pasar de viejas maneras a nuevas vidas de fe. La historia de San Longino también incluye leyendas que lo identifican como el soldado que, impulsado por un mandato divino, lanzó la lanza que perforó el costado de Jesús. Según estas tradiciones, este acto fue tanto un cumplimiento de las Escrituras como un momento de revelación personal para él, tras el cual su vida se transformó completamente. El culto a San Longino refleja la creencia en el poder transformador de la fe y en la capacidad de cualquier persona, independientemente de su pasado, de ser redimida y utilizada para fines divinos. Su festividad se celebra en varias partes del mundo y su historia sigue inspirando a muchos que enfrentan dudas o que están en posiciones de autoridad, recordándoles el poder de la fe y la misericordia. Después de su conversión, el centurión se implicó activamente en la difusión del Evangelio. Utilizando su influencia y recursos, contribuyó a establecer comunidades cristianas en diversas partes del imperio. Su conocimiento del aparato militar y político romano fue invaluable en la protección de estas comunidades emergentes contra la persecución. El centurión también participó en la distribución de las Escrituras y en la organización de reuniones secretas para el culto y la enseñanza cristianos. Su capacidad para maniobrar a través de los intrincados mecanismos del poder romano permitió que el cristianismo se extendiera no solo entre los oprimidos y marginados, sino también en algunos círculos de poder. Además, actuó como un enlace crucial en el diálogo entre los líderes cristianos y las autoridades romanas. En varias ocasiones intervino para mediar en conflictos y malentendidos, abogando por la tolerancia y el reconocimiento legal de los cristianos dentro del imperio. Su legado como difusor del Evangelio es un testimonio de cómo la fe puede transformar no solo a individuos, sino también a sociedades. A través de sus esfuerzos, el centurión demostró que el mensaje de Jesús tenía un alcance universal, capaz de superar barreras culturales y políticas y de cambiar corazones y mentes en todos los niveles de la sociedad. El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios por parte del centurión gentil es significativo porque destaca la universalidad del mensaje de Jesús. Este momento no solo fue crucial para la transformación personal del centurión, sino que también simboliza la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías a un contexto más amplio. Este reconocimiento desafió las expectativas y las normas de la época, mostrando que la fe en Jesús no estaba limitada a un grupo étnico o cultural. El centurión, como gentil, representaba a las naciones del mundo que también serían tocadas y transformadas por el Evangelio.
La aceptación de Jesús por parte del centurión también sirvió como un poderoso testimonio para otros gentiles que podrían haber visto el cristianismo simplemente como otra secta judía. Su fe y su testimonio ayudaron a demostrar que el mensaje de Jesús era relevante y accesible para todos, independientemente de su herencia o pasado. El reconocimiento del centurión refleja un tema recurrente en el ministerio de Jesús, que a menudo eran los forasteros, los marginados y los no judíos quienes mostraban mayor fe y comprensión de su mensaje. Esta inclusividad es central para el Evangelio y ha sido una fuerza impulsora para su difusión a lo largo de la historia. Tras su conversión, la vida de San Longino no fue fácil. A medida que comenzó a predicar el Evangelio y a proteger a los cristianos, enfrentó numerosos desafíos y persecuciones. Su nueva fe lo colocó en directo conflicto con muchas de las normas y prácticas del Imperio Romano, particularmente aquellas que exigían lealtad religiosa al emperador. San Longino fue objeto de sospecha y desconfianza, tanto por parte de las autoridades romanas como de ciertos sectores judíos que veían al cristianismo como una amenaza para sus tradiciones. Su anterior posición de centurión le había otorgado respeto y autoridad, pero ahora ese mismo estatus lo convertía en un objetivo visible para aquellos que deseaban suprimir el incipiente movimiento cristiano. A pesar de las amenazas a su seguridad, San Longino perseveró en su misión. Su compromiso con su nueva fe y su valentía frente a la adversidad inspiraron a otros a investigar el cristianismo y a convertirse también. No obstante, su influencia incrementó las tensiones con las autoridades, llevando eventualmente a medidas más drásticas en su contra. Las persecuciones que enfrentó San Longino no solo evidenciaron las dificultades que los primeros cristianos tuvieron que soportar, sino que también destacaron la resistencia y la integridad de aquellos que, como él, habían experimentado una transformación profunda tras encontrarse con Jesús y estaban dispuestos a pagar el precio más alto por su fe. El martirio de San Longino es un testimonio de su inquebrantable devoción y del alto costo de la fe cristiana en un ambiente hostil. Según la tradición, sufrió varios intentos de hacerlo abjurar de su fe, incluidas torturas y encarcelamiento. Sin embargo, se mantuvo firme, reafirmando su creencia en Jesús como el Hijo de Dios ante cada prueba. Los detalles de su martirio varían entre las fuentes, pero coinciden en su brutalidad y en el propósito de convertir a San Longino en un ejemplo para disuadir a otros de adoptar el cristianismo. Se cuenta que fue decapitado, un destino frecuente para muchos mártires cristianos de la época, sellando así su testimonio con su propia sangre. La muerte de San Longino no significó el fin de su influencia. Por el contrario, su martirio inspiró a futuras generaciones de cristianos que lo vieron como un modelo de coraje y lealtad. Su historia se propagó ampliamente, reforzando la fe de aquellos que sufrían persecución y sirviendo como un potente recordatorio del sacrificio que a menudo se requiere para seguir a Jesús. La conmemoración de su vida y martirio en la liturgia y la memoria de la Iglesia refleja la importancia de su legado. San Longino no solo es recordado como un mártir, sino también como un poderoso intercesor en el cielo, cuya existencia continúa inspirando a quienes desean vivir con integridad y valentía en su fe. Una de las leyendas más notables sobre San Longino es la historia de cómo recuperó la vista al herir el costado de Jesús con una lanza, cuando algo de agua y sangre que emanaron de la herida salpicaron sus ojos. Este milagro no solo fortaleció su fe, sino que también se convirtió en un símbolo del despertar espiritual que Jesús ofrece a todos los creyentes. Este relato milagroso es un componente esencial de la veneración de San Longino.
especialmente en contextos donde los milagros son fundamentales para la práctica religiosa. La historia demuestra cómo el contacto, incluso indirecto, con lo divino puede transformar radicalmente la vida de una persona, llevándola de la oscuridad a la luz, en sentido literal y figurado. En el arte y la literatura cristiana, San Longino es frecuentemente representado en el momento de este milagro, resaltando su papel como testigo de la crucifixión y su transformación subsiguiente. Esta representación ha ayudado a cimentar su estatus como un santo de gran poder y carisma, cuya intercesión se considera especialmente eficaz en asuntos de fe y conversión. La leyenda de la visión restaurada también subraya la noción de que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier persona en cualquier momento, un principio central en el cristianismo. Así, San Longino no solo se destaca como un mártir y santo, sino también como un símbolo de la esperanza y el cambio transformador que la fe en Jesús puede aportar a la vida de los individuos. Debido a la leyenda de su visión restaurada, San Longino es venerado como patrón de aquellos que buscan curación para sus ojos o protección contra enfermedades oculares. Numerosos fieles recurren a él en oración, solicitando su intercesión para obtener sanación o mejorar su visión, tanto física como espiritual. La devoción a San Longino, en este aspecto, ha llevado a la creación de numerosos ritos y oraciones específicas que se utilizan en varias tradiciones cristianas. Las iglesias y capillas dedicadas a San Longino a menudo albergan eventos y servicios especiales donde los creyentes pueden venerar reliquias asociadas con el santo o participar en oraciones comunitarias por la salud ocular. Esta devoción ha fomentado una comunidad de fe entre aquellos que comparten preocupaciones similares respecto a su visión, creando un sentido de solidaridad y apoyo mutuo. La figura de San Longino sirve como un punto focal para sus esperanzas y peticiones, reforzando la conexión entre su fe y su bienestar físico. La influencia de San Longino como protector de los ojos también se refleja en el arte religioso y las narrativas populares, donde es común encontrar imágenes y estatuas que lo representan con atributos que hacen referencia a su milagro y su patronazgo. Esta veneración subraya la importancia de los santos en la vida cotidiana de los creyentes y la forma en que las historias de su vida y milagros continúan inspirando y consolando a generaciones de fieles. El impacto cultural y espiritual del testimonio del centurión, conocido como San Longino, ha sido profundo y duradero. Su historia ha cruzado siglos, influenciando no solo la espiritualidad cristiana, sino también la cultura en general. Su conversión y martirio destacan como ejemplos poderosos del cambio radical que puede ocurrir en la vida de una persona debido a un encuentro personal con lo sagrado. A nivel cultural, la figura de San Longino ha sido incorporada en numerosas obras de arte, música y literatura, sirviendo como símbolo de fe y transformación. Su historia resuena especialmente en contextos donde la redención y el sacrificio son temas centrales, ofreciendo un modelo de coraje y devoción inquebrantables frente a la adversidad. Espiritualmente, el legado de San Longino sigue motivando a los creyentes a mantener la integridad y el compromiso con sus valores, incluso en situaciones de persecución o incertidumbre. La solidez de su fe y la autenticidad de su conversión son un testimonio impactante del cambio profundo que está al alcance de todos, sin importar su pasado o condición social. El ejemplo de San Longino como un gentil que reconoció la divinidad de Jesús y dedicó su vida al servicio del Evangelio enfatiza la universalidad del mensaje cristiano. Su historia recuerda que la fe en Jesús está disponible para todos y puede resultar en una transformación significativa y perdurable,
trascendiendo barreras culturales, sociales y étnicas para influir en personas de todas las naciones. El impacto del testimonio de San Longino también se extiende al ámbito de la educación religiosa, donde se utiliza su historia como herramienta didáctica para enseñar principios cristianos esenciales. En contextos como escuelas dominicales, seminarios y retiros espirituales, se estudia la vida y las acciones del centurión para ilustrar conceptos como la misericordia, la fe y la transformación personal. Este uso educativo ayuda a los participantes a encontrar maneras prácticas de incorporar su fe en la vida cotidiana. Además, la figura de San Longino ha sido clave en el fomento del diálogo interreligioso. Su historia de conversión de pagano a seguidor ferviente de Cristo ofrece un marco para discusiones sobre inclusividad y aceptación en un entorno interreligioso. Este diálogo ha sido especialmente valioso en sociedades marcadas por la diversidad religiosa y cultural, donde el entendimiento y el respeto mutuo son cruciales para la cohesión social. En campos como la psicología y el asesoramiento espiritual, la conversión de San Longino se analiza frecuentemente para comprender los procesos de cambio radical y cómo las experiencias espirituales pueden actuar como catalizadores de transformación personal. Terapeutas y consejeros utilizan su historia para ayudar a personas a manejar sus propias crisis de fe o momentos de incertidumbre, proporcionando un ejemplo de cómo la introspección y la apertura a nuevas creencias pueden conducir a una vida más plena y satisfactoria. San Longino también ha dejado su huella en el arte y la iconografía cristianos. Muchas iglesias y capillas alrededor del mundo albergan estatuas, vitrales y murales que lo representan, particularmente en escenas que muestran su decisivo momento de reconocimiento de Jesús en la cruz. Estas obras de arte no solo decoran los lugares sagrados, sino que también funcionan como medios visuales que inspiran a los fieles a reflexionar sobre su propia fe y compromiso espiritual. El centurión ha sido un personaje popular en la literatura moderna y el cine, donde su historia ha sido explorada en diversos géneros, desde el drama histórico hasta la ficción inspiracional. Estas reinterpretaciones contemporáneas han mantenido vigente su legado, conectando con audiencias que quizás no estén familiarizadas con los textos bíblicos o los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Su legado se honra en numerosas festividades y conmemoraciones en diferentes tradiciones cristianas, donde los fieles se reúnen para celebrar su memoria y reflexionar sobre las enseñanzas de su vida. Estos eventos suelen incluir lecturas de las Escrituras, representaciones teatrales de su conversión y servicios especiales que resaltan su importancia como ejemplo de fe y transformación. San Longino también ha inspirado a muchas organizaciones caritativas y grupos de voluntariado que llevan su nombre, enfocándose en la ayuda a los necesitados y en la promoción de la justicia social. Estas organizaciones perpetúan su espíritu al aplicar en la práctica los principios cristianos de servicio y compasión, demostrando que la verdadera conversión se manifiesta en actos concretos de amor y apoyo a los demás. La vida de San Longino sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos en posiciones de poder y autoridad, recordándoles que la verdadera grandeza proviene de servir a los demás y vivir según los valores de justicia, misericordia y humildad. Su historia sigue siendo un poderoso testimonio de que el cambio es posible y que la fe puede inducir una profunda transformación no solo en individuos, sino en toda la sociedad. La universalidad del mensaje de Jesús, como fue reconocida por el centurión, también se refleja en la manera en que trascendió las diferencias entre opresores y oprimidos.
A través de su enseñanza y ejemplo, Jesús se dirigió tanto a los poderosos como a los marginados, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la paz que desafiaba las divisiones establecidas por el imperio y las estructuras de poder de la época. Este enfoque inclusivo es fundamental para comprender cómo el cristianismo pudo expandirse tan rápidamente y ganar seguidores de tan diversos orígenes. Este reconocimiento por parte de un oficial romano no solo simbolizaba la aceptación de Jesús fuera de los límites del judaísmo, sino que también marcaba el comienzo de un cambio en la percepción del mundo romano hacia el cristianismo. Desde ser visto como una secta marginal y a menudo perseguida, comenzó a ser entendido como una fe con un mensaje universal y atractivo, capaz de cruzar las fronteras y unir a la gente en un propósito común y en la adoración de un solo Dios. La declaración del centurión también prefiguró los debates teológicos posteriores que surgirían sobre la naturaleza de Jesús y la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Estos debates serían cruciales para la formación de la doctrina cristiana y para la expansión de la Iglesia como una institución global. La afirmación del centurión de que Jesús era el Hijo de Dios resonaría a través de los siglos, influenciando las discusiones cristológicas y soteriológicas fundamentales. La historia del centurión también subraya la importancia del testimonio personal en la difusión del cristianismo. Al igual que el centurión compartió su reconocimiento de Jesús con otros, los primeros cristianos se esparcieron por el mundo conocido, compartiendo sus historias de encuentro con Jesús. Esta transmisión de fe, de persona a persona, fue vital para el crecimiento de la iglesia primitiva y sigue siendo un modelo para la evangelización hoy en día. El relato del centurión demuestra cómo los encuentros personales con lo divino pueden desafiar y transformar nuestras percepciones previas sobre la religión y la ética. Para muchos contemporáneos del centurión, al igual que para muchos hoy en día, la experiencia directa de lo sagrado ofrece una prueba convincente de la veracidad de las enseñanzas de Jesús, superando cualquier argumentación teológica o doctrinal. Otra enseñanza crucial de esta historia es la capacidad del cristianismo para brindar una nueva identidad y comunidad a aquellos que se sienten ajenos o desencantados con las estructuras sociales y religiosas establecidas. Para el centurión, como para muchos otros, tanto en la antigüedad como en tiempos modernos, el cristianismo ofreció un sentido de pertenencia y un propósito que no hallaban en otros ámbitos. La figura del centurión también ejemplifica cómo el cristianismo puede motivar a los individuos a enfrentarse a las injusticias de su era. Al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el centurión estaba cuestionando implícitamente la validez de las jerarquías y autoridades que crucificaron a Jesús. Este acto de fe sirve como recordatorio de que los principios cristianos frecuentemente instan a cuestionar y reformar las sociedades en las que los creyentes habitan. El legado de la proclamación del centurión perdura como testimonio del impacto duradero de un momento de iluminación. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a incontables creyentes a meditar sobre la naturaleza de Jesús y sobre cómo el reconocimiento de su divinidad puede alterar radicalmente no solo vidas individuales, sino también el curso de la historia. Esta es una de las razones por las cuales la universalidad del mensaje de Jesús sigue resonando en un mundo diverso y frecuentemente dividido. El relato del centurión invita a una profunda reflexión sobre la redención y la posibilidad de una renovación moral y espiritual para cualquier persona, sin importar su pasado. Este mensaje resuena de manera universal y atemporal,
mostrando que la capacidad de transformación no está limitada a un contexto o era específicos. Al contrario, la lección que ofrece es válida en cualquier época y lugar, reafirmando que siempre es posible optar por un camino mejor. Hoy en día, la figura del centurión se refleja en numerosas historias contemporáneas de individuos que, ante un momento decisivo, descubren en su fe una nueva dirección para sus vidas. Como el centurión, muchas personas actualmente experimentan conversiones profundas que alteran el rumbo de sus existencias, llevándolas a dedicarse a causas altruistas, a la justicia social, o simplemente a vivir de manera más ética y compasiva. El impacto de la historia del centurión también alcanza la educación y la formación ética. En escuelas, universidades y seminarios, su conversión se estudia como un caso emblemático de cómo los valores y principios éticos pueden influir en la conducta personal y profesional. Este análisis ayuda a los estudiantes a comprender la importancia de la integridad y la coherencia entre creencias y acciones. La narrativa del centurión es un poderoso recordatorio de la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo diverso y a menudo dividido, al ilustrar cómo alguien tan integrado en el sistema de poder romano pudo adoptar una fe perseguida y marginalizada en su tiempo. La historia invita a las personas de hoy a superar sus prejuicios y a valorar perspectivas y creencias distintas a las propias. Esta transformación del centurión se ha empleado en contextos de reconciliación y paz, donde su historia sirve como ejemplo de cómo antiguos adversarios pueden llegar a comprenderse y apoyarse mutuamente. En regiones afectadas por conflictos prolongados, la figura del centurión puede inspirar a excombatientes a dejar atrás la hostilidad y trabajar hacia la reconstrucción y la paz. La influencia del centurión en la cultura popular también ha fomentado diálogos sobre la fe y la espiritualidad en espacios públicos y medios de comunicación. Su historia despierta curiosidad y debate sobre la naturaleza de la fe y su papel en la vida moderna, invitando a personas de diversas creencias a explorar estos temas en profundidad. Además, en el ámbito de la consejería y la psicología, la historia del centurión se utiliza para ayudar a las personas a navegar sus propios procesos de cambio y crecimiento personal. Los terapeutas a menudo citan su relato como un ejemplo de cómo los momentos de crisis pueden transformarse en oportunidades para un desarrollo personal y espiritual significativo. La perdurabilidad de la historia del centurión subraya la necesidad humana de historias de esperanza y transformación. En un mundo que enfrenta desafíos complejos y a menudo desalentadores, el relato de un hombre que cambió su vida radicalmente por su fe ofrece una fuente de inspiración y motivación que sigue resonando con fuerza en el corazón de la humanidad. El legado de San Longino no solo perdura como un eco de la antigüedad, sino que continúa siendo una fuente viva de inspiración y guía. Cada generación redescubre en su historia elementos que resuenan con sus propias luchas y aspiraciones espirituales. Al considerar su sacrificio y su inquebrantable compromiso con su fe, los creyentes de hoy encuentran un modelo de cómo enfrentar con valentía los desafíos de su tiempo. Más allá de su martirio, la historia de San Longino es una narrativa sobre la transformación personal que sigue siendo extraordinariamente relevante. Nos enseña que la transformación verdadera a menudo requiere sacrificio y que la verdadera fe se prueba en los momentos de mayor adversidad. Esta lección es invaluable en una era que desafía constantemente las convicciones personales y demanda una renovación continua del compromiso espiritual. San Longino también encarna la capacidad de la fe para derribar barreras.
Su historia trasciende las divisiones de nacionalidad, raza y clase social, recordándonos que el mensaje de Jesús es universalmente accesible y eternamente aplicable. Esta universalidad se manifiesta en la devoción que personas de distintos contextos culturales y geográficos tienen hacia Él, viendo en su figura un reflejo de sus propias luchas y esperanzas. En las prácticas devocionales, San Longino es frecuentemente invocado en rituales y oraciones que buscan no solo protección física para los ojos, sino también claridad espiritual. Sus devotos solicitan su intercesión para ver más claramente la verdad y concentrarse en los aspectos fundamentales de la vida, lo que resulta particularmente relevante en una era repleta de información y distracciones. La influencia de San Longino se extiende también a los ámbitos educativo y artístico, donde su figura ha inspirado obras de arte, literatura y composiciones musicales. Estas creaciones no solo decoran iglesias y capillas, sino que actúan como herramientas didácticas que difunden sus virtudes y su historia a nuevos públicos, promoviendo un diálogo constante entre el pasado y el presente sobre cuestiones de martirio, visión y conversión. San Longino sirve además como un impulsor de la caridad y el compromiso social en las comunidades que lo veneran. Su ejemplo incita a muchos a servir a los demás, especialmente a los más vulnerables o necesitados, emulando su modelo de servicio altruista y compasión. Su festividad se convierte en un momento de encuentro comunitario y renovación espiritual, donde los creyentes reflexionan sobre su propia vida de fe y buscan en San Longino inspiración para perseverar en sus caminos espirituales. Estos eventos fortifican la cohesión comunitaria y afianzan una identidad colectiva centrada en valores comunes de resiliencia y fe. Finalmente, el legado de San Longino nos recuerda que cada persona, sin importar su pasado, tiene la oportunidad de redención y transformación. Su vida evidencia que el poder transformador del amor y la gracia divina está siempre disponible, ofreciendo continuas oportunidades para el crecimiento y la renovación espiritual. Esta es una verdad alentadora y motivadora que sigue guiando a los buscadores de fe en todo el mundo.